Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo les va? Quería compartir la reflexión del día de hoy en la palabra que está en el libro de Ezequiel, a partir en particular el capítulo 22, versículo 30. Pero está bueno irnos al capítulo entero a ver qué es lo que dice. Y el profeta Ezequiel nos cuenta de una Jerusalén que estaba inundada de pecados, que se había contaminado, asimismo con todos los ídolos a los que adoraba, que no cesaba de derramar sangre propia, que profanaba el sábado, el día de reposo para el Señor, que practicaba el robo, que cometía adulterio, y que los príncipes, sacerdotes y profetas codiciaban ganancias deshonestas. El Señor estaba horrorizada de la corrupción en la que estaba sumida Jerusalén. Y Ezequiel nos dice en el versículo 30 que Dios dijo: busqué entre ellos, pueblo de Jerusalén, un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. Acá el Señor habla de una brecha, de un espacio, de una separación entre dos cosas. Y acá está hablando de una separación entre dos personas: el pueblo de Dios y el Señor. Y en esa corrupción que veía el Señor, una sociedad entregada al mundo, a los placeres mundanos y de espaldas a Dios, buscaba tan solo una persona capaz de interceder por la tierra para que no la destruyera. Y dice la palabra de Dios que Dios no halló una persona piadosa, una persona capaz de entregarse a Dios y vivir en santidad. Y esta palabra tan solo lo que dice: necesito un solo intercesor, una sola persona capaz de orar para no destruir la tierra. Y ahí debemos ver lo importante que es la intercesión. Solo una persona era capaz de haber marcado una gran diferencia. Y es capaz de marcar una diferencia en un país entero, en una nación, en una familia, y salvar todo el lugar al que alcanza a través de la oración. Por eso los animo a estar dispuestos a orar sin cesar, a ser sensibles a los momentos en que el Espíritu Santo nos guía a orar, a interceder, y debemos obedecer. Porque nunca sabemos cuándo nuestra oración podría ser lo que se necesita para llenar un vacío, para cambiar una realidad y para que Dios se compadezca en su inmensa misericordia ante una situación desesperada. Y el Señor nunca, pero nunca, abandona a un justo, aún en medio de una sociedad corrupta. No va a destruir toda la sociedad si hubiera un justo. Así lo hizo con Abraham, en el capítulo de Génesis, el capítulo 18, del versículo 20 al 32. Hablaba con el Señor y le decía: por Sodoma y Gomorra, si la destruiría si hubiese 50 justos, a pesar de la maldad que había. Y el Señor le dice:
Si hubiese 50, yo no la destruiría. Y si hubiese 45, tampoco. Y si hubiese 20, tampoco. Nunca el Señor a un justo le hará pagar el pecado por un malvado. Y nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Y nunca nosotros pagaremos el precio por los actos de aquellos que viven a espalda de Dios. Por eso la convocatoria es aferrarnos a Dios, a ser intercesores y a orar sin cesar. Y no habrá clamor, no habrá oración que no llegue al Padre que no sea respondida. Que tengas un día bendecido y te mando un saludo grande. Gracias.